Bueno, doctor Enrique, qué gusto saludarlo, bienvenido a este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Carlos. Estamos empezando y es un gusto tenerlo usted acá, al fin y al cabo un referente en muchísimos temas, un exponente de nuestra ciudad. Eh, Comenzar preguntándole lo que muchos se preguntan, ¿no? Y es, ¿qué está haciendo Enrique Peñalosa en estos momentos? Bueno, yo hago dos cosas. Por un lado, yo, mi trabajo es más que todo por fuera. Yo nunca he querido hacer nada con entidades públicas en Colombia, con ninguna, nada. Pero por fuera yo hago mucha consultoría. Por ejemplo, eh, este domingo me voy para Nairobi, en Kenia. Regreso 7 días después o 6 y me voy 3 días después para Jamaica. Luego regreso de Jamaica y me voy como 4 días después para Ciudad de México. Luego, a comienzos de noviembre, tengo un trabajo en Arabia Saudita, donde además estoy en este momento de asesor de la alcaldía de Riyadh, y también voy a Albania. Así que esté ya programado seguro. Digamos, también después vuelvo a otra cosa en México otra vez y después en enero voy a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Pero a Colombia también hago cosas como que me gusta y me atrae. Entonces, más que todo con Daniel Mera de la Fundación Colombia Color hemos ido, por ejemplo, últimamente estuve, por ejemplo, así en los últimos días, he estado 3 días en Turbo, 3 días en Buenaventura. Tengo programado ahora también ir ahora en octubre a Quibdó. Estuve en Ibagué y en los últimos meses he estado en Villavicencio, en Tunja, dándole como seminarios a los alcaldes y a sus equipos o en diferentes cosas. Bueno, no, pero una agenda ocupada, ¿no? O sea, qué privilegio, ¿no? Sí, sí, Coger. es interesante, entretenido. Eh, Eso es lo que hago y lo que realmente hago es sacar perros y recoger popó de perros, es mi especialidad. Sí, pero algo deja, digamos, visitar todos esos países, ¿no? Y en general, digamos, todos los territorios, porque terminas alimentándose mucho, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un libro y es un ejercicio, he notado en muchísimos espacios, de comparación con otras ciudades, ¿no? Entonces, que Vancouver, de conformidad, digamos, a la apuesta que le hicieron de no más túneles, no más puentes, y así ha sido el ejercicio, o sea, es decir, obviamente de la literatura se extrae, pero de todos esos viajes que usted realiza, ¿qué es, digamos, de las enseñanzas más grandes que tiene? Sí, claro, ¿no? Yo creo que Bogotá, cuando nosotros hicimos la transformación, es que usted es muy joven, yo creo que cuando yo fui alcalde usted no había ni nacido. De acuerdo, sí, lo Eh, primero no. entonces, es que es difícil para la gente entender lo que cambió Bogotá, ¿no? La gente no se alcanza a imaginar el horror que era esto. Eh, Aquí no había una acera buena en Colombia. Yo diría que no hay una sola acera buena en Colombia que se hubiera hecho antes de Peñalosa 1. Y fue una pelea, a mí casi me tumban de la alcaldía por quitar carros de las aceras, pues. Cuando, por ejemplo, pusimos, donde no teníamos suficiente plata para hacer aceras, pusimos volardos. Entonces, hoy en día se inventaron el cuento que era que yo tenía un negocio con volardos, algo completamente ridículo, que nunca tuvo ni siquiera una investigación, ni un artículo en prensa, ni, ni nada, pues simplemente una... Pero eso es el reflejo de la pelea que dimos para hacer una ciudad más igualitaria. Todo lo que yo hice es para hacer una ciudad más igualitaria. Pero eh, hacer que los ciudadanos de a pie fueran respetados. Pero entonces, esta ciudad era una ciudad sin aceras, sobra decir ciclorruta. Nosotros hicimos ciclorrutas, hasta la palabra, hay muchas palabras que ustedes usan ahora, jóvenes, que, no las, por ejemplo, en política, hacer política. Usted hace unos minutos me decía que había hecho de puerta a puerta su campaña. Pues yo le cuento que es que cuando yo me lancé la primera vez, todo era una política de maquinarias, de mega maquinarias. Yo llevo 30, 40 años haciendo política y no hay un líder que pueda decir
No que me lo he comprado, sino que le he dado plata ni para comprar gaseosa para una reunión. Yo fui la primera persona en Colombia que comenzó a hacer algo que nadie hacía, que era salir a las calles a repartir plegables en los buses. Miles de buses, miles. La primera persona, eso no existía, ahora todo el mundo lo hace. No hay un político que en Colombia no salga con plegables. En ese momento era una cosa completamente loca, exótica, nadie había salido a la calle a eso, ¿no? Y entonces a mí me eligieron con 0 maquinaria, solamente yendo a las casas, a reuniones. Me eligieron a la Cámara inicialmente, yendo durante 1 año y medio a las reuniones y riendo a las 5 de la mañana a repartir plegables en los buses. Yo me subía en el bus y echaba el cuento en las entradas de las tiendas, de los supermercados. Fue la primera persona que puse una hoja de vida en una publicidad política, la primera persona que puse una foto sonriendo en una publicidad política, porque antes todas eran, ¿no? Sí, sí. Entonces, y luego en Bogotá hicimos 1000 cosas nuevas, por ejemplo, palabras, como le digo, como que son nuevas, ciclorruta, por ejemplo. Nosotros hicimos ciclorrutas cientos de kilómetros años antes de París, o de Nueva York, o de Londres, cuando eso en el mundo no había. Había solo en Holanda y Dinamarca y demás, pero era una cosa completamente loca. Hasta la palabra ciclorruta, muchas palabras, como le digo, que se usan, las inventamos nosotros. Ciclorruta, Transmilenio, ¿no? Que la gente usa todos los días, pico y placa, en fin. Pero además hicimos 1000 cosas más. Pero eso es todo. Antes esta ciudad era una ciudad donde la gente, lo único que le decían, yo le decía a la gente en la calle, vamos a arreglar esto, a mejorar esto, y dice, no, esto no lo arregla nadie. Era, digamos, personas que llevaban en Bogotá por generaciones, pero era tanta la falta de autoestima que seguían diciendo que eran antioqueños, o que eran costeños, o que eran tolimenses, o que eran boyacenses, ¿no? Pero eso cambió por completo. La gente no se imaginó que podía haber una ciudad donde ahora hay aceras, parques, colegios divinos, bibliotecas, Hospitales. Centros de felicidad. Entonces, pero eso fue una pelea. Y Transmilenio, ¿no? Que es una maravilla, es una construcción de igualdad también, de nuevo, ¿no? Transmilenio es, antes que nada, igualdad. Por primera vez, bueno, primero darle al transporte público prioridad sobre el transporte privado, ¿no? Eso sí es izquierda de verdad, si es que uno va a hablar de que si izquierda significa igualdad, ¿no? No izquierda de carreta, ¿no? Eso sí es construir igualdad de verdad. Y con Transmilenio, pues Transmilenio está movilizando en algunas rutas más de 72.000 pasajeros hora sentido, que eso es más que todos los metros en el mundo, exceptuando tal vez 2 o 3. A una fracción del costo, y eso pues transformó la ciudad. Lo que era el sistema de transporte antes era un horror, un poco de buses de propietarios individuales compitiendo como locos, eso no se movía, eso era un caos. En las carreras que hacían una empleada que yo tuve una vez, un bus se salió de la vía y le mató a la hija, ¿no? Yo vi en 2 ocasiones que un bus cerraba al de adelante, porque como iban peleando entre ellos, y se bajó, yo lo vi, no es que me han contado, y procedía a bajarse del bus con el otro bus lleno, y con una varilla le rompía todos los vidrios al otro bus, ¿no? La gente no se alcanza a imaginar lo que era esto. Y además el cuento del metro, que es que no quisimos hacer el metro, pero había una crisis económica grandísima, y entonces no nos dieron la plata del gobierno nacional para el metro, ¿no? Pero no es que hayamos hecho Transmilenio en vez de metro, íbamos a hacer los 2 al tiempo. Menos mal que hicimos Transmilenio, porque si no nos hubiéramos quedado sin el uno y sin el otro. Claro, de acuerdo. ¿Cómo será Transmilenio de bueno que todos los alcaldes que ha habido, después de que yo fui la primera vez alcalde, todos lo han expandido, todos, ¿no? Buses, ¿no? Mocus, ahora van como unos buses eléctricos, es maravilla, pero eso no está todavía muy inventado, es mucho más caro, y no hay claridad sobre qué hacer con las baterías. Las baterías de un bus de esos biarticulados pesan 3 toneladas. Es decir, ya el déficit del sistema es bien grande. A mí me parece que los que traímos de gas son maravillosos, y trajimos eléctricos de los del CIP y demás. Sí. Fuimos los primeros que trajimos, más de 500. Pero hay que tener cuidado porque... Pero sí, Transmilenio en este momento se está ampliando como el 60%. Es decir, en troncales, está la troncal, casi todas las dejamos nosotros contratadas, pero no todas dejamos contratada la de la 68-100, que es una belleza,
de una vía horrorosa, sin acera, sin nada. Una cosa que la gente no se da cuenta es que Transmilenio es un proyecto de mejoramiento urbano, ¿no? Digamos de la troncal 68, el 30% del costo es para aceras y ciclorrutas y espacios, demolición de edificios a los lados para hacer espacio público peatonal, 30% del costo. 40% del costo es para carriles mixtos de carros, ¿no? Y solo 30% es realmente lo que es propiamente Transmilenio y las estaciones. Pero bueno, hay otros temas. No, es espectacular, sí. Además, porque la 68, porque, mire, y es que lo seguimos viviendo. Es decir, en Bogotá hay muchísimos frentes de obra que eso digamos, se critica, otros simplemente dicen, a veces el alcalde Carlos Fernando dice, pues chévere que estemos en obra y lo vamos a continuar. Pero mencionó usted 2 veces la palabra igualdad y también me quedo con eso porque usted comienza el libro diciendo que llegar a esa igualdad, digamos, en términos adquisitivos, del poder adquisitivo, de cuánta plata se tiene, y yo estoy convencido de eso, pues va a ser muy difícil, prácticamente que imposible de alcanzar. Pero lo que sí deben propender los gobernantes es por la igualdad, pero en la felicidad de las personas, en su forma de vivir. Y creo que eso se vio muchísimo durante su administración. Lo decía, que la persona, digamos, tenga los andenes para caminar, tenga los parques públicos para ir, sin necesidad de ir a un club, como lo decía. Y creo que eso es un legado muy grande que se ha dejado, pero, digamos, durante su segunda administración, muchos, digamos, que se cayó en esa narrativa popular de, no, es que Peñalosa es puro cemento, puro ladrillo. ¿Usted qué le diría a esas personas? Bueno, usted mencionó en esta intervención varias cosas. Primero, las obras en construcción ahora. Sí. Yo diría que el 90% de las obras que están haciendo en este momento son nuestras, ¿no? Comenzando por el metro, que lo contratamos nosotros. Entonces, el metro fue contratado por nosotros en contra de todo el mundo, en contra de Claudia López, que lo demandó para tumbarlo, ¿no? En contra de Petro, que hizo hasta lo imposible por matarlo también. Entonces, el metro que dejamos en construcción, ese es nuestro, ¿no? Además, las obras, yo digo, porque ay, es que no son de todos, las obras son de la ciudad. No, sí, claro, son de la ciudad si funcionan bien. Pero cuando tienen un problema, sí son del alcalde, ¿no? Donde hay una sola obra que se cayó, que hay un hueco, que hay una... Peñalosa, ¿no? La obra es con... La prensa es así. Todos los artículos de los periodistas son así. Cuando hay una obra con problemas, es de Peñalosa. Pero si funciona bien y todo, es de la ciudad. Todos los alcaldes han colaborado. Es que, no, esto es la continuidad. No, qué carreta, no. Lo complicado es haberlas concebido y haberlas hecho, contratado. Entonces, digamos, por ejemplo, las troncales, la troncal 68, la troncal de Avenida Ciudad de Cali, la prolongación de la troncal Caracas al sur. Pero estábamos hablando de otro tema ahora, de la igualdad. De acuerdo. Bueno, sí. Mire, y este es un tema muy interesante. El mundo entero adoptó la economía de mercado y la propiedad privada como la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, ¿no? Pues salvo alguno que otro loquito en Corea del Norte y demás, el mundo entero decidió, el comunismo fracasó. Y fracasó además en sociedades que eran exactamente iguales, era exactamente igual, la misma cultura, etcétera. China que Taiwán o Hong Kong, y China quedó pobre, atrasada, mientras que Taiwán y Hong Kong florecieron hasta que China se cambió a un sistema de economía de mercado y de propiedad privada. Alemania, la mitad alemana comunista, fue un fracaso total, la misma cultura, los mismos alemanes, igualito. La parte comunista fue un fracaso y la gente se escapaba de la parte comunista a la capitalista. Exacto. Y no al revés, ¿no? Nunca se han escapado de la parte capitalista a la comunista, ¿no? Eso es un fracaso, ¿no? La gente nunca se ha escapado de las partes. Entonces, claramente, eso fue un fracaso, pero aquí todavía tuvimos a Petro hace unos días en las Naciones Unidas gritando tonterías en contra del capitalismo y no sé qué. Pues es que gracias a la tecnología del capitalismo, por ejemplo, es que se desarrolló la tecnología para hacer los implantes de pelo que se puso, ¿no?
Si no hubiera capitalismo, dudo que un sistema comunista le hubiera diseñado esa tecnología. O para hacer los zapatos Ferragamo de 4 o 5 millones de pesos que se pone, ¿no? O la suela Entonces, de petróleo, o el todas esas avión cosas. en que se pasea por el mundo, ¿no? Que eso fue tecnologías que se inventaron las economías de mercado para que él vaya a quemar petróleo ese que le parece tan terrible volando a todas partes del mundo. Entonces, pero lo cierto es que el mundo entero, es decir, aquí se están yendo triste y trágicamente más de 1.000 personas al día, emigrando. En el 22 y 23 emigraron más de 1 millón de colombianos. Son cifras del DANE, no de ningún enemigo de Petro, ni nada por el estilo. ¿A dónde se van? A Estados Unidos, a España. ¿Por qué se van? Porque allá hay más oportunidades de empleo, más ingresos. ¿Y por qué hay más oportunidades de empleo? Porque hay más inversión privada. Hay más inversión privada. Eso es lo que hace que las sociedades se vuelvan ricas. Suiza es el país más rico del planeta, es porque hay más inversión privada. Entonces, eso ya está inventado. Pero hay un problema con el sistema de propiedad privada de economía y mercado. Y es que produce desigualdad. Necesita que haya desigualdad. Unas personas tienen que ganar más, otras menos. Unas empresas tienen éxito y crecen, otras se quiebran. Y a nadie le gusta la desigualdad. Cientos de millones de personas han muerto en los últimos 200 años en guerras, en revoluciones, guerras de independencia, porque haya más igualdad. A nadie le gusta sentirse inferior o excluido. Entonces, lo que yo digo, después de esa introducción tan larga, es que las ciudades pueden ser muy poderosas construyendo igualdad. No es igualdad de ingreso, aunque también hay cosas importantes que hacen, Sí. pero obviamente que lo que se puede hacer para que haya más igualdad de ingreso, pues se hace, ¿no? De hecho, los ciudadanos de mayores ingresos pagan mucho más impuestos y se le redistribuyen a los de menores recursos. Aquí, digamos, todas las carreteras rurales que hay en Colombia, eso no se pagaron con los impuestos que se pagan en el municipio. Todas las escuelas rurales, las escuelas en más de 900.000 municipios que hay en Colombia, no se pagaron con los impuestos que se pagan en esos municipios, sino con los impuestos que se pagan en Bogotá, Medellín, Cali, y se invierten en esos municipios. Aquí en Bogotá, un apartamento de estrato 6, pues paga hasta 1, 2, hasta 3 arriendos mensuales al año, que son unas tasas altísimas. Los impuestos prediales en Bogotá, en estratos altos, son de los más altos del mundo. Y obviamente en los sectores de ingresos altos no se hace ninguna inversión prácticamente, medio se tapan los huecos, pero casi que no hay ni parques. Sí. Toda la plata se transfiere, porque además en los sectores de ingresos altos los ciudadanos ni usan la salud pública, ni los jardines infantiles, ni la educación pública. Entonces, la democracia colombiana funciona y todos esos recursos se toman y se invierten en USME, se invierten en Ciudad Bolívar, se invierten en Bosa, se invierten en los sectores populares de Suba. Por ejemplo, nosotros hicimos, ahora por dar un ejemplo, pues en la última alcaldía como 1.500 parques, pero digamos los centros felicidad. Sí. Hicimos 4 centros felicidad espectaculares, además de los muchos parques, en San Cristóbal, en el Tunal. Ya quisiera yo tener un parque como el Tunal cerca por acá, en algún lado, Dios mío, que cambiaría mi vida. El Chapinero que se acaba de inaugurar. No, pues, por eso, pero Ajá. digamos, entonces, no, pero es que hay una gran, a eso iba yo, a eso iba. El centro felicidad, de los de Suba, de Rincón, el Fontanar del Río, los que se hicieron en sectores populares, todos se hicieron con presupuesto distrital, con platas, impuestos pagados sobre todo en sectores de mayores ingresos. Pero ese de Chapinero se hizo con valorización. Ese se cobró a los señores del sector, ¿no? Sí, porque yo creo que hay que hacer obras en los sectores de ingresos altos también, para que sea una ciudad bonita, que funcione. Pero, pues a uno se siente culpable de coger recursos del presupuesto cuando hay tantas necesidades en Ciudad Bolívar. Entonces, nosotros cobramos una valorización para hacer aceras, para hacer ciclorrutas y para hacer, por ejemplo, ese centro felicidad. Entonces, es la democracia colombiana. Pero bueno, volviendo rápidamente a la ciudad en construcción de igualdad, es que son 1.000 cosas, pero construimos igualdad de muchas maneras. Ya hablamos de Transmilenio, de las ciclorrutas también son un mecanismo de igualdad, porque
lo que muestra es que el ciudadano en una bicicleta de 100.000 pesos tiene el mismo derecho al espacio vial o a la misma cantidad de espacio vial que el que va en un carro de lujo, ¿no? Y así sucesivamente comenzamos a hacer colegios espectaculares y maravillosos en los sectores populares. Así se construye algo de igualdad. Las bibliotecas que hicimos, las bibliotecas en Bogotá, usted que es de Teusaquillo, la Virgilio Barco, el Parque Barco, ¿no? Por ejemplo, todo eso lo hicimos nosotros. La biblioteca Tintal, la biblioteca Barco, la biblioteca El Tunal. Fui el que promoví la biblioteca Santo Domingo y el Teatro Santo Domingo con la familia Santo Domingo. Entonces, pero también los edificios públicos como la biblioteca Tintal, por ejemplo, primero, es un símbolo que construye valores, como un templo. Los templos de la Edad Media reflejaban los valores religiosos de la sociedad. Entonces la biblioteca refleja que lo importante es el conocimiento, pero a la vez es un mensaje de que un edificio público hermoso, imponente, muestra que los ciudadanos del sector, primero que tienen toda la inteligencia, que confiamos en que pueden ser premios Nobel de literatura, de física, es un mensaje, eso construye igualdad, ¿no? Los centros felicidad también son un mensaje, porque lo que estamos construyendo es una manera de vivir, una mejor manera de vivir, que la música, que el arte, eso es lo que hace y es lo que hablamos de igualdad, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, como decía usted, no se le puede dar a todo el mundo, no podemos construir igualdad de ingreso. Finalmente, si alguien es muy rico, lo que hace es administrar recursos de la sociedad. No, supóngase que el señor Luis Carlos Sarmiento de tener como unos 15.000 millones de dólares o algo así. Y supongamos que se gana 10% anual. Debe ganarse mucho más porque es más inteligente que la mayoría de nosotros, pero entonces, supóngase que se gane 1.200 millones de dólares, 1.500, 1.200 millones de dólares al año. Es decir, se gana 100 millones de dólares al mes, ¿no? Se gana como 3 millones de dólares diarios, incluyendo sábados y domingos, ¿no? Pero él no se puede gastar eso, ¿no? ¿Cómo? Él no se gasta eso. Él además es muy austero. Yo no creo que gaste mayor cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace con esa plata? Hace lo mismo que haría un gobierno socialista. Lo reinvierte en otros proyectos, en otras empresas, pero lo hace mucho mejor que el gobierno. Porque si fuera del gobierno, estaría lleno de recomendados políticos, de incapaces. Las empresas de él tendrían 5 veces más gente de la que necesitan. Habría corrupción, se robarían las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera los empresarios son administradores de recursos de la sociedad. Entonces, y pagan impuestos con los cuales se pueden mejorar, hacer parques y colegios y demás. Sí. Es que son narrativas que se van construyendo, ¿no? Y fruto de la repetición, le digo yo más o menos un poco a estos izquierdópatas un poco, fruto de la repetición, siempre que ellos han generado este tipo de narrativas, se han logrado incrustar ese tipo de discursos. Y a día de hoy eso explica más o menos un poco la actualidad, ¿sí? La actualidad política. Pero, doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted a Gustavo Petro en estos momentos? Es que Petro dice tantas bobadas que lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Él no hace sino hablar contra el capitalismo, ¿no? Allá en todas partes. ¿Por qué es que los vuelvo a repetir? A los países a donde se están yendo nuestros jóvenes, a ese país no hay más inversión privada. Lo que necesitamos todos los colombianos, preguntémosle a los jóvenes que se tienen que ir abandonando a sus familias, abandonando este país maravilloso, a sus amigos, ¿no? Valientes, arriesgados. Ellos se van, entre otros, no porque quieran que les den subsidios, ¿no? De los que reparten Claudia López y Petro. No, se van es porque quieren trabajar 60 horas a la semana, ¿no? Trabajar. Entonces, ¿por qué es que en esos países ganan más? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Aquí la reforma laboral, por ejemplo, resulta que en Colombia 60% de los trabajadores son informales, 6 de cada 10 son informales, ¿no? Y el informal no es solo el que está vendiendo dulces en la calle, no, informal incluso son
pues muchos trabajadores en empresas, en el campo, etc. 6 de cada 10 trabajadores en Colombia son informales. 44% de los trabajadores en Colombia ganan menos que el salario mínimo. Ganan menos que el salario mínimo. Es una pobreza, ¿no? Entonces, con leyes eso se va a arreglar. ¿Por qué gana la gente más en España o en Estados Unidos a donde se van los migrantes? ¿Porque hay más leyes? No, porque hay más inversión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con poniéndole más costos a los empleadores, es que o se van a otros países y se llevan la plata para otras partes, o cambian a los trabajadores por máquinas, porque hay muchos procesos que hacen los trabajadores que pueden ser reemplazados por máquinas, ¿no? O no pueden contratar trabajadores, entonces no pueden competir. Sí, entonces, lo que hace que una sociedad produzca más, por ejemplo, es que haya más inversión. Entonces, una persona con una máquina industrial produce más que sin ella, pero para que haya esa máquina industrial tiene que haber inversión. Una persona con un tractor produce más que con un asadón. Pero para que haya la inversión en ese tractor tiene que haber seguridad, porque si al que compre el tractor lo van a extorsionar o le van a cobrar unos impuestos altísimos, entonces, pero lo que hace que haya esa sociedad más rica y que hace que tiene tractores o que tiene distritos de riego, es que haya inversión privada. Entonces, y todo lo demás es baja. Entonces, volvemos al tema de Petro. Petro no le gusta la inversión. Entonces, el tema de la salud, a él le enferma que haya privados operando servicios públicos, le enferma. Entonces está desbaratando el sistema eléctrico en este momento. Le molesta profundamente los que hacen carretera, los privados, y por eso no han hecho los reajustes a los peajes como se debe y demás. Entonces nos vamos a quedar simplemente sin carreteras nuevas y demás, no como las que se han hecho en los últimos 20 años. El tema de la salud, digamos, lo que Petro no entiende es que puede que haya un privado que opere un servicio público y que gane plata, y aún así ese servicio público se puede prestar más económicamente y más eficientemente que si lo hace el gobierno. Tengamos en Bogotá, ustedes edil aquí Bogotá. En Bogotá tenemos la empresa Acueducto Bogotá, que es un monopolio, es decir, es un monopolio en manos del Estado. Y puede ordeñar a toda la comunidad, le pueden cobrar lo que le dé la gana a la gente, ¿no? Tenemos en Bogotá los estratos altos tienen las tarifas más altas de agua del mundo prácticamente, son más el doble que en Nueva York, ¿no? Entonces aquí el cuento de que es que se desperdicia el agua es paja, nadie desperdicia el agua aquí, es muy cara, ¿no? Pero obviamente la empresa Acueducto tiene 3 veces más trabajadores de los que se necesitan. Los costos laborales de la empresa Acueducto son gigantescos, los acuerdos pensionales y demás. Comparemos la eficiencia, comparemos la eficiencia de la empresa Acueducto con la de Enel, la empresa de energía, que la privatización Mocus, ¿no? La privatizó Mocus, ¿no? No Peñalosa, Mocus. Y entonces, aunque el distrito es socio, la alcaldía es socia, es operada por privados. Obviamente es infinitamente más eficiente, opera con menores costos, más eficiencia en él que la empresa Acueducto Bogotá. O comparemos con gas natural, que también es operada por privados, aunque el distrito tiene una participación, ¿no? Obviamente es infinitamente más eficiente, además es una empresa parecida, distribuyen gas por entre tubos y demás. Es infinitamente más eficiente gas natural que la empresa Acueducto, que por más que un alcalde haga todos los esfuerzos, siempre están los politiqueros ahí, ¿no? Los concejales chantajeando, presionando entonces se crean más cargos de los que se necesitan, se nombra gente que no es la más capaz, en fin. Entonces, a Petro eso no le gusta. Por ejemplo, Petro trató de estatizar las basuras en Bogotá, porque le molestaba que hubiera contratistas privados. Y obviamente que los contratistas privados no es garantía de que no haya corrupción o de que no sean malos, pero entonces se puede arreglar el problema, pero en cambio arreglar una empresa, por ejemplo, hablando de la empresa de Acueducto, en Francia ha habido gobiernos socialistas, o en España ha habido gobiernos socialistas, el que hay ahora es más bien Felipe González era socialista, y las empresas del acueducto son privadas, son operadas por privados, ¿no? No es que los activos sean privados, pero digamos se hace un contrato, un privado venga y me opera esta empresa por 20 o por 30 años, ¿no?
Y nunca a un presidente socialista de Francia o de España se le ha ocurrido estatizar el acueducto, la operación del acueducto. Entonces, la salud, los desastres que hizo Petro en la salud, pero volvamos a Bogotá, donde Petro, fue un desastre lo que hizo Petro. A Bogotá le costó más de 150 mil millones de pesos esa locura que hizo Petro, chambonamente, como todo lo que hace, porque es un pésimo gerente, ¿no? Y, por ejemplo, primero traer unos camiones alquilados, que fue un desastre, no funcionó, no los pudieron devolver. Chatarra, Luego ¿no? compró, porque iban a operar la ciudad, compraron camiones para operar la ciudad, pero después no fueron capaces de operar el aseo en la ciudad, entonces les tocó volverle a entregar a los concesionarios privados la mitad de la ciudad, pero entonces les sobraron la mitad de los camiones, pero como no habían hecho bien la compra de los camiones, entonces ni siquiera tenían unas garantías adecuadas, entonces les tocó desguazar la mitad de los camiones que no usaron para medio mantener andando los otros. Bueno, un desastre total. Eso es lo que hace Petro y eso es lo que hace la estatización. Otra cosa, Petro, por ejemplo, en el Capital Salud la quebró con un gerente que fue un desastre, un tipo que era un desastre, ¿no? Pasó como de ver como 100 mil millones de pesos a como 600 mil millones de pesos. Perdió como 300 mil millones de pesos el último año que estuvo Petro. Y ese genio que quebró a Capital Salud ahora lo tiene, ¿no? Nada menos que en la EPS, Nueva EPS. la nueva EPS, semejante entidad tan gigantesca, un incompetente como ese, ¿no? Que quebró a Capital Salud y de premio lo nombraron en la EPS más grande de Colombia. Entonces, eso es lo que pasa con Petro, es decir, Petro... Quedan 680 días, ¿no? Para que se vaya. Es lo que es grave de Petro y muy doloroso. Yo, digamos, ya estoy... Pero ustedes jóvenes, a mí me duele que ese país podía estar volando, lleno de inversión, de proyectos. No, los delincuentes están tomando el país. Vemos en este proyecto de presupuesto una reducción enorme para el ejército y a las Fuerzas Armadas, una reducción y los delincuentes. Entonces, ¿quién va a invertir en una región donde los delincuentes, en este momento la extorsión está generalizada por todo Colombia? Le cobran a todo el mundo para destruir, para vender cualquier producto que se lleva a cualquier ciudad, los extorsionan, les cobran. La extorsión está generalizada en Colombia, ¿no? A los comerciantes los extorsionan, les tienen que pagar, Las ¿no? vacunas, Está todo, toda sí. clase de vacunas. ¿Cómo puede progresar una sociedad así? ¿No? ¿No? ¿Quién va a invertir en una región donde tienen que pagarle toda clase de vacunas a un poco de grupos de ampones, llámese ampones políticos o no? Entonces, yo lo que quiero ver es, el problema no es solo Petro, es todos los que piensan como Petro. Todavía Petro tiene 30% de los colombianos que lo apoyan. Yo le pregunto a estos señores colombianos, además seguramente es que se creen los cuentos de que es que no lo dejan hacer o algo, que es que no hace porque no lo dejan. ¿En qué hemos avanzado? ¿Hay más inversión? ¿O es más bien se ha ido la inversión a otros países? Entonces, en fin, Sí, es muy podríamos difícil. hablar muchas horas sobre las leyes que ha pasado, sobre la ley de pensiones, etc. De acuerdo. No, y además que ayer el Congreso rechazó el presupuesto general de la Nación, ¿no? Vamos a ver qué pasa con ese decreto. Pero es que muchas otras cosas. Por ejemplo, ayer en la prensa, esto es muy importante para ustedes. Aquí hay cosas que están pasando que son muy, muy importantes, que van a cambiar esta sociedad por completo y yo no sé si para bien o para mal. Mire qué pasó. ¿Cuál fue el problema más grave, digamos, en los últimos 100 años para los pueblos pequeños de Colombia? ¿Cuál fue? ¿Las regalías? No, los últimos 100 años, 100 Ok, años, ok. más, 200 años, 150. Que los jóvenes más brillantes de cada pueblo se iban para Bogotá porque no tenían nada que hacer, pues no había oportunidades, ¿no? El joven que quería ser exitoso y era de Tumaco o de Chaparral o de San donde Gil, fuera, sí. San Gil, pues tenía que irse para Bucaramanga o para Bogotá,
y los más pilos se iban para el exterior. Entonces, ¿cómo puede progresar un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, si muchos de sus mejores jóvenes se van? Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando en Colombia? A nivel Colombia, de alguna manera, ¿será que nos estamos volviendo una especie como de chaparral o de el tumaco del mundo? Es decir, porque cada vez... La fuga de cerebros. Pero no solo cerebros. Es decir, no solo el PH en ingeniería nuclear, no. Ujú. Cualquiera persona que se va, así sea un trabajador humilde, es una persona que no quiere subsidios de Claudia López o de Petro. Lo que quiere es trabajar duro, 60 horas, 70 horas a la semana si es posible. Lo que quiere es poder trabajar, tener ingresos altos. Bueno, entonces es una persona pila, arriesgada, que deja todo atrás, que se va a dormir en un parque si acaso, o lo que sea, sin saber cómo, ilegal, a veces sin papeles, a veces ilegalmente, muchas veces son unos valientes. Entonces es muy triste que se nos vayan estos jóvenes, pero además de eso la tasa de población está cayendo. Sí, ¿no? la población y edad de trabajar también. No, la tasa de natalidad está cayendo. Sí. Entonces, ayer salía un estudio del Banco de la República que se calcula que en el año 2050, en nada, puede haber 7 millones de colombianos menos. 7 millones menos. Entonces, es todavía más absurdo, entonces, una reforma como la reforma pensional de Petro, que no se basa en el ahorro individual de la gente, sino en que los jóvenes van a pagar las pensiones de los viejos, pero resulta que va a haber mucho más viejos que jóvenes. Entonces, ustedes jóvenes, ¿cómo van a pagar las pensiones de los viejos en 20 años? ¿No? Sí, de acuerdo. Es una falta de planeación total. Y se veía, por ejemplo, volviendo al tema ayer en el Congreso para hacer esa pequeña precisión, y es, desde el presupuesto general de la Nación anterior siempre se les había dicho, eso está desfinanciado. Y ahora están en una nueva reforma tributaria. Es decir, es una completa improvisación lo que se ha vivido y lo que termina es afectándolo. Pero lo que pasa es que, digamos, uno tiene claro, digamos, aquí hay personas que son estudiosas, sabios, que tienen toda clase de PhDs y economistas, expertos en salud, expertos en economía, expertos en construcción de infraestructura, expertos en energía eléctrica. Entonces, yo lo que digo es, de todos esos expertos, ¿cuál, no digo yo, no es un tema político, cuáles son los que dicen que lo que está, porque es que un presidente lo que tiene es que finalmente llamar a los expertos, a los que saben en cada tema, ¿no? ¿Quién es el que piensa que esas reformas de Petro van a servir? La reforma laboral que va a encarecer muchísimo los costos laborales y a enredar, a dificultar que se contrate gente. ¿Alguien cree de verdad en este país donde el 45% de los trabajadores gana menos que el salario mínimo? Lo que va a generar es desempleo y más informalidad. Claro. Y bueno, démosle un viraje. Ya hablamos un poco de nación, de país. ¿Y cómo ve usted al gobierno de Carlos Fernando Galán? Bien, yo creo que Galán es un alcalde bueno, una gran mejora sobre lo que había antes. De acuerdo. Hay cosas con las que yo estoy en desacuerdo. Me parece que absurdo que Bogotá no haga Chingaza 2. No, aquí tenemos una secretaria del Medio Ambiente completamente radical, con unas posiciones absurdas, de que no dejan hacer un puente sobre el Juan Amarillo. Es ridículo, un mini humedal, ¿no? ¿Qué daño le hacen? Digamos, en todas partes del mundo hay puentes sobre los humedales, en todos los alrededores de Nueva York hay humedales, y hay toda clase de autopistas sobre los humedales. En Cartagena, la carretera que va de Cartagena a Barranquilla, se hizo sobre como 3 kilómetros de un viaducto sobre la Ciénaga, que es un humedal, ¿no? Y ganó premios ambientales. Y aquí, por poner una o dos bases, entonces es completamente unas posiciones absurdas, o que no dejan poner iluminación en los canales donde hay ciclorrutas y demás, que porque se perturban la fauna. Recordemos que solo menos del 0,5% de el territorio colombiano está ocupado por ciudades. En ese 0,5% hay que darle prioridad a la felicidad humana. Entonces, digamos, tenemos que tener
hacer la ciudad sobre el borde del río, que va a ser un río completamente limpio, con un malecón, para poder montar en bicicleta desde Tocancipá hasta el Muña, con cafés, con edificios, con apartamentos. Los jóvenes van a tener apartamentos con balcón mirando al río, poderse dar besos al atardecer en el malecón del río. En fin, para la felicidad humana, que tenemos que hacer senderos por los cerros, tenemos que hacer el parque de Tominea, con ciclorrutas alrededor de Tominé, el parque de San Rafael, el cable. Entonces, pero el más grave de los problemas es el tema del acueducto, Chingaza 2. Es que no puede ser que estemos jugando con eso con base en unas teorías que son más brujería que ciencia, que la secretaria del Medio Ambiente venga a decir que es que en el futuro no va a llover en Chingaza, pero que en cambio sí va a llover en la cuenca del río Bogotá. ¿De dónde saca esos estudios? ¿No? Entonces, Chingaza es obvio que es triste que se tengan que inundar 600 hectáreas donde hay frailejones, pero hay decenas de miles de hectáreas de tierra a esa misma altura o más, donde hoy hay cultivos de papa, de habas, vacas. Entonces, compremos el doble de lo que se vaya a ocupar, el triple, 5 veces, 10 veces. Compremos esas fincas y sembremos frailejones. Me parece perfecto. Pero no se puede poner en riesgo el suministro de agua del 20% de la población de Colombia, que está en Bogotá y la Sabana. Es por Dios, no se puede andar. Ahora yo leí esta mañana que la gerente de la CUN decía que iban a explorar si iban a hacer pozos profundos, por otro lado que iban a ver si sacaban agota, todo porque les da pánico hacer el proyecto de Chingaza 2, y después hay que hacer también en el páramo de Sumapaz, si es necesario, el proyecto de Sumapaz, ¿no? Estamos hablando de que Bogotá y su región producen el 30% del PIB de Colombia. Y nosotros, no. Ahora que el cuento que ahorrar agua, ¿en qué ciudad le dicen usted que tiene que ahorrar agua? ¿No? No, además el agua que es muy cara, es un negocio además excelente para Bogotá vender agua, ¿no? Entonces, que el agua que se le quita a la cuenca del Orinoco, eso ni lo sienten, en ese lado es algo insignificante, pero es algo demasiado grave que nosotros no estemos haciendo el proyecto Chingaza 2. Pero más allá de todo eso, me parece que Galán es un excelente alcalde, que tiene un excelente equipo, que tiene gente extraordinaria como Orlando Molano en el IDU, y que tiene gente muy buena, y que Galán tiene carácter y es un gran alcalde, y que seguramente será un gran líder para Colombia por muchos años hacia el futuro. Ok. Doctor, y ahora hablando un poco, aterrizamos en Teusaquillo, en esos proyectos que también tienen su nombre, así como tienen muchos proyectos, es la remodelación de nuestro estadio Nemesio Camacho El Campín por medio de esa figura de la alianza público-privada, que ya empezó, ¿no? Porque ya se acabó el Mundial Femenino, a propósito nos eliminaron, y después, digamos, el contrato decía, se acaba el Mundial Femenino y empiezan, digamos, la primera etapa. Sí, en Teusaquillo nosotros hicimos muchas cosas, Además, que yo me acuerde. Por ejemplo, todo el parque lineal del Río Arzobispo, ¿no? Hicimos la biblioteca Barco, el parque Barco, que es el más lindo que en Bogotá. Hay que tener cuidado que no podemos llenar todos los parques de árboles aquí. Tenemos que dejar espacio donde entre el sol. Y por lo menos por respeto al maestro Salmona, al arquitecto, no lo han llenado de árboles todo, pero hay que tener árboles, pero no tapar todo porque se vuelve frío, inseguro, no crece el pasto. Entonces hicimos la biblioteca Barco, hicimos el metro que va a pasar por ahí, por la Caracas, en fin, muchas cosas, pero sobre el estadio, el nuevo estadio, la verdad no tengo mucha claridad, ¿no? Porque cambió todo. Yo no sé, no tengo una opinión inteligente sobre eso, y yo no sé si funciona o no. Es un estadito, el estadio nuestro es muy chiquito, tenemos un problema con estas barras bravas, que la gente no va a fútbol y todos los equipos no tienen plata, porque ¿quién va a llevar a su niña de 7 años allá donde hay un poco de drogados, insultando, amenazando, peleando? Entonces yo creo que las barras bravas tienen que ser un poco menos bravas, porque hay algunos de sus miembros que son bien complicados, y entonces eso está afectando al fútbol en Colombia, porque eso hace que los equipos no tengan plata, porque la gente no va a fútbol, la gente quisiera ir pero le da susto,
Entonces no puede ser una actividad de alto riesgo ir a los partidos. Claro. Sí, y digamos que hay muchísimas críticas y todo, pero es cierto, Bogotá digamos que se merece esos centros de eventos y hay un tema que también recuerdo mucho en su administración y es la crítica de las personas que hacía siempre como, venga, ¿y usted por qué utiliza los escenarios deportivos para hacer eventos sociales? O sea, ¿usted A por qué mí lo me permite? gusta, a mí me gusta siempre que el Campín es bueno recordar que el Campín no es un estadio como en muchas partes del mundo de los equipos de fútbol. El Campín es un estadio de la ciudad y tienen tanto derecho a usarlo los que les gustan los conciertos como los que les gusta el fútbol. Y ya eso está inventado, el tema de poner los mecanismos a proteger el pasto y demás, pero yo sí creo que el estadio debe ser usado para fútbol y para muchas otras cosas. Nadie dijo que era un estadio solo para fútbol. Aquí hay muchos bogotanos y a algunos les gustan unas cosas y a otros les gustan otras. Bueno, de acuerdo. Pero lo que es esta nueva APP, la verdad, yo he oído una serie de críticas fuertes a eso, no sé qué tan viable sea, que no se queden por ahí a mitad de camino enredados, Y dicen pero además que no es mal tengo, negocio para la ciudad, es lo que dicen algunos, que es mal negocio. no sé, porque es que el Campín no es ningún negocio para la ciudad muy grandioso, pero excepto, no sé, salvo por los conciertos, que es lo único que realmente le produce plata a la ciudad, porque el fútbol no mucho que digamos. No sé, yo no tengo una posición muy clara sobre eso, la verdad. Ok. Bueno, y ya para cerrar, ¿cuál es, digamos, esa de esas verdades que de pronto se conocen de la política, pero que nadie dice? O sea, esas, no sé, esas opiniones que la gente tiene de la política, pero que pasan de agache para también Bueno, estos yo creo jóvenes. varias cosas, bueno y malo. Yo creo que primero en Colombia tenemos muchos líderes políticos muy buenos. Asombrosamente hay muchos jóvenes muy buenos. Eh, por ejemplo, candidatos a la presidencia, hay muchos candidatos buenos en este momento. No entro a juzgar las posibilidades o no, pero por ejemplo, personas como David Luna, como Miguel Uribe, como Paloma Valencia, como Aníbal Gaviria, como Alejandro Gaviria, como Simón Gaviria, eh, eh, en María fin, Fernanda también. María Fernanda muy capaz y muy creativa. Se le va la mano a veces en pasión y creo que eso se exagera a veces, eh, pero me parece que hay muchas personas valiosas. Eso es muy bueno para Colombia y muchos jóvenes. Eh, ahora bien, lo que también hay cierto es que está podrido nuestro sistema político. No digamos claramente, en el Congreso no se aprueba una ley, un cambio del nombre de un puente sin que les den plata para robar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la roban normalmente? Es que últimamente la mandaban en bolsas, en billetes, Bolsas negras. pero la realidad es que eso es grotesco, que lo que quieren es le pasan plata, tienen el político que controla la universidad de tal departamento y entonces que van a hacer la biblioteca tal y le pasan plata que para la biblioteca cuando se tiene claro que es para que se robe la mitad de los 40.000 millones de pesos que transfieren. Entonces tenemos ahí un problema gravísimo que en muchas gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos, congreso, hay mucha corrupción y lo grave es que los políticos no sienten que están haciendo nada malo. Yo sí creo que cualquier ingreso que alguien en el sector público tenga, distinto de su sueldo, por algo que haga en el gobierno, es corrupción. Pero lo que llamamos la clase política no le parece que eso sea grave, ¿no? Eso es normal. Ellos no se sienten ni siquiera culpables, ¿no? Ellos no pierden el sueño por ese tema. Ellos piensan que eso es parte normal, parte del oficio. Yo creo que ese es un tema grave porque mientras haya ese problema, es muy difícil. En Colombia, ahora que sale Petro, que toca que salga Petro, habrá que hacer unos cambios duros, porque aquí va a haber que ahorrar plata, hay que eliminar un montón de entidades, hay que reducir burocracia, porque tenemos un gasto excesivo, además gasto inútil. Entonces, la misma Procuraduría, de tanto escándalo últimamente, todo el mundo está de acuerdo con que la Procuraduría sobra.
no debía existir, pero hay muchas otras. En el distrito la veeduría, una entidad que sobra, ¿no? Es absolutamente inútil. Y hay un montón de... Claudia López en su alcaldía multiplicó por 3 o 4 toros contratistas en todas las entidades del distrito, la politiquería como nunca en la historia de la ciudad. Entonces, el próximo presidente tiene que hacer un esfuerzo para poner orden acá y que la plata se invierta bien y eficientemente y tomar decisiones duras. Y, por ejemplo, hay cambios en la política. Por ejemplo, en ninguna parte del mundo existe esta aberración de senados nacionales, de un senado nacional, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces hay senadores de un departamento, ¿no? Pero obviamente una campaña para Senado Nacional cuesta un dineral. Los senadores no saben ni a quién representan, ni los ciudadanos saben quién los representa. Entonces deberían ser, más aún en Bogotá, por ejemplo, que obviamente Bogotá tiene mucho menos representantes de los que le corresponden, ¿no? Si tenemos 200 representantes y Bogotá tiene el 15% de la población, pues Bogotá debería tener como 28, 30 representantes a la Cámara, no 18. Pero más allá de eso, digamos, si por ejemplo los representantes en Bogotá se eligieran por circunscripción, dividiéramos a Bogotá en 18 mini circunscripciones, ¿no? Pues sería muy económico hacer una campaña, porque si de verdad es puerta a puerta para llegar a la Cámara. Y los ciudadanos sabrían quién es el que lo representa y el elegido sabría a quién representa, ¿no? El Senado Nacional, en fin, hay una cantidad de cambios fuertes que hay que hacer, pero, en fin, eso yo diría que hay cosas muy buenas en la política colombiana. Creo que la Corte Constitucional ha sido estrella, el mismo Congreso se ha portado bastante bien últimamente. Creo que las instituciones de la democracia colombiana han funcionado, pero va a tocar hacer unos esfuerzos dolorosos en la próxima presidencia para hacer los ajustes que el país necesita. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y pues nada, bienvenido siempre. Gracias, Carlos, y les deseo éxitos. Igual, muchísimas gracias.